Hay confusión que rodea nuestra cabeza. Si somos o no somos, decidirlo no nos pesa. Definamos qué queremos alcanzar en esta vida. Decide hoy si es que en verdad te interesa la toma de decisiones. Define lo que tú eres, lo que quieres, lo que sueñes, lo que sientes, lo que anheles en tu corazón. Intenta aprovechar pequeñas cosas, oportunidades que Dios manda, algo sabrosas. Descubre que Jesús dio la potestad a la iglesia. Todo es tuyo, hijo mío, a mi Dios le interesa que tú crezcas y que siempre permanezcas. Mostrarle a todo el mundo que su hijo se manifiesta. Pero escucha esto, todo sale de ti. Si te activas o te duermes, tienes que decidir. No es un juego, es verdad, tú tienes la decisión. Pero recuerda que Jesús en la cruz por ti murió, su vida dio y su sangre derramó. Ser salvo es una parte de su plan de salvación. No te detengas y lucha para algo especial. Recuerda que la esposa con Jesús se casará, yeah. Son los caminos, cada uno diferente. No estamos ciegos, la visión está enfrente. El que decide cuántas vueltas quiere dar eres tú y solo tú. La decisión la tienes que tomar. No seas hoja que se la lleva el viento. Sea que árbol que da el buen alimento. Lo que tú eres, tus hijos también serán. Tú das el buen ejemplo para cambiar la humanidad. Estimado el corazón, ahora alza tu cabeza, lávate esa cara y borra toda tristeza, porque es el camino hasta que apenas comienza, y la práctica del vuelo ahora es la que empieza. Lo sucedido ya pasó, es momento de olvidarlo, el futuro sí que importa y es momento de ir actuando, pues el tiempo se termina, nos estamos atrasando, los regalos son por que no los estamos valorando. Hago este llamado para los que están sentados, hay jóvenes afuera su vida desperdiciando, nosotros no lo vemos y sus almas están gritando, esos hijos del Señor, es hora de levantarse y no dejen que la guerra sea una opción es retirarse. El ejército enemigo tratará de eliminarnos, pero si tenemos un gran Dios será imposible detenernos, así que empiecen a guerrear y al final los venceremos. Son los caminos, cada uno diferente. No estamos ciegos, la visión está enfrente. El que decide cuántas vueltas quiere dar eres tú y solo tú. La decisión la tienes que tomar. No seas hoja que se la lleva el viento. Sea que árbol que da el buen alimento. Lo que tú eres, tus hijos también serán. Tú das el buen ejemplo para cambiar la humanidad. Ahórrate pretextos y comienza ya a actuar. El tiempo ha llegado y no se puede parar. La hora es de una decisión tomar, dejarlo todo y empezarlo a buscar. Olvidar ya los problemas para poderlo exaltar, romper con las barreras para dar un paso más, crecer el ministerio como una unidad, que el amor rompa cadenas para darnos libertad. Sí, así es, el Señor ha dado todo, es cuestión de arrebatar, bendiciones disfrutar, y si llega hoy la prueba nos podamos alegrar, pues con Él tenemos todo y sus fuerzas Él nos da. Las palabras declaradas Jesús viene a respaldar, nuestro Dios nunca nos falla, no tenemos que dudar, caminemos por la fe, las promesas ahí están, pues si no cosechas tú, alguien más por ti lo hará. Son los caminos, cada uno diferente. No estamos ciegos, la visión está enfrente. El que decide cuántas vueltas quiere dar eres tú y solo tú. La decisión la tienes que tomar. No seas hoja que se la lleva el viento. Sea que árbol que da el buen alimento. Lo que tú eres, tus hijos también serán. Tú das el buen ejemplo para cambiar la humanidad.